Dicen las antiguas tradiciones que todo nacimiento es un acto sagrado. Y cuando hablamos de nacimiento, no solo hablamos de la llegada de un cuerpo al mundo, hablamos de un principio universal que se repite en todas partes, en la naturaleza, en el cosmos y también en la conciencia humana. El nacimiento de un ser humano es un misterio que inicia mucho antes del primer aliento. Empieza con una chispa, con un impulso que organiza la materia, que forma un cuerpo, que prepara un vehículo para la vida. Y de alguna manera, ese proceso tan íntimo y tan biológico es una réplica, una analogía perfecta del nacimiento de los mundos. Así como una célula se divide, una estrella explota para dar origen a otras estrellas. Así como el embrión se condensa, el universo también se condensó antes de expandirse. Y así como un bebé se forma en silencio, el cosmos entero se fue tejiendo en silencio antes de estallar en luz. Cuando observamos cómo nacemos físicamente, cómo se estructura cada tejido, cómo el corazón late por primera vez, notamos que hay un orden, una inteligencia profunda actuando detrás de todo. Ese mismo orden estuvo presente en el nacimiento del cosmos, y ese mismo orden también actúa cuando un ser humano despierta espiritualmente. Porque el nacimiento espiritual es otro tipo de alumbramiento, no ocurre en el cuerpo, sino en la conciencia. No empieza con una concepción física, sino con un llamado interno. Es un proceso donde también hay condensación, cuando nuestras experiencias se agrupan. Formación, cuando la comprensión se empieza a gestar. Y concreción, cuando finalmente nacemos a una nueva versión de nosotros mismos. Al igual que el universo, el nacimiento espiritual implica luz. Al igual que el cuerpo implica preparación, crecimiento y a veces dolor. Y al igual que todo nacimiento, implica un propósito. El de recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde evoluciona nuestra conciencia. Hoy en este programa vamos a explorar esa triple analogía: el nacimiento del cuerpo, el nacimiento del cosmos y el nacimiento del alma. Tres procesos diferentes, pero tres expresiones de una misma ley universal. Para hablar de ello tenemos la presencia de Ricardo Alfonso Camacho Segura. Él ha sido practicante de la antigua orden mística Rosa Cruz. Sigue las enseñanzas del maestro tibetano y del maestro Vicente Beltrán Anglada. Es colaborador en Líneas Jerárquicas de Acción. Participa en programas como Meditación de Triángulos y El Faro Camino a Shambhala por Mantra FM, desde Argentina. Participa en grupos como Agni Yoga, Unidos en Gaia, Meditación Grupal Creativa y Caminando hacia el Concilio del Shambhala en el 2025. Hoy presentamos el nacimiento espiritual. Bienvenidos, queridos amigos, a Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy, en este programa, abrimos un nuevo bloque de aprendizaje sobre el nacimiento, que estoy segura que les encantará. Hoy, bueno, pues vamos a abordar un tema que nos toca a todos en todos los niveles de nuestro ser, lo que es el nacimiento espiritual. Más allá del nacimiento físico, existe un proceso interior, un despertar de la conciencia que marca el inicio de una nueva vida. Para hablar de ello, pues nos acompaña nuestro querido maestro y amigo del canal. ¿Cómo está, maestro? Hola Jacqueline, bien, gracias a Dios. Y bueno, agradeciéndote la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema que va tocando diversos aspectos y como siempre lo hemos señalado para el público en general, que luego no está acostumbrado a ciertas palabras, a ciertos conceptos, a ciertos principios que considere como la posibilidad de verdades. Nunca debe de aceptar nada porque alguien lo dijo o porque está escrito en algún lugar, ni aun por aquellos que se consideran los grandes maestros. No se pueden aceptar, como decía el Buda, todo tiene que pasar por la reflexión, por la meditación, debe de pasar por hasta llegar al filtro del corazón y el corazón nos va a decir, esto es verdad, será tu verdad de cada quien el que vaya buscando. Así es que siempre la invitación es, procuren investigar si tienen dudas, eh, siempre busquen cuál pueda ser la verdad de todo. Y aquí solamente es compartir desde un cierto punto de vista, ¿no? Que es el que hoy tratamos de Así compartir es. con ustedes.
Claro, así es, así es. Pues yo les pediría que abrieran su mente, que no busquen explicación inmediata, simplemente sientan, escuchen, porque algo seguro les va a llevar y van a empezar a atar cabos seguramente de alguna idea que a ustedes les haya venido anteriormente, incluso hasta algún sueño, algo, porque siempre estas de claves, digamos, de la verdad interior están aquí adentro. Y entonces cuando algo las detona para empezar a aprender o a seguir aprendiendo, es algo maravilloso porque se abre una luz de entendimiento en todo nuestro ser y va captando la información y entonces nos empiezan a caer veintes, ¿verdad? Algo Exacto. así pasa. Sí, Así así es. es, Jacqueline. Pues Pues, amigos, antes de empezar, yo quisiera pedirles que en la caja de comentarios pusieran sus preguntas, que también nos compartieran ideas, hacer sugerencias, ya que para nosotros es muy importante sus reflexiones y así también, pues que compartan este video, den su me gusta y suscríbanse al canal. No les cuesta nada. Y nosotros creo que nos vamos a ver muy favorecidos porque acuérdense que hay pues un algoritmo en lo que es YouTube y entonces pues entre más me gusta puedan haber y entre más se comparta, este programa llega a más personas y puede captarlo más toda la plataforma, vaya, ¿no? Entonces para nosotros es esencial que puedan hacer esto. Estas enseñanzas pues son tan valiosas que nos va a ayudar a que llegue a más personas. Maestro, pues adelante, si puede empezar con este gran conocimiento, por favor. sí, indudablemente, Jacqueline, que tenemos algunas cosas que comentar y valdría la pena empezar por aquí. El ser humano tiene distintos aspectos que cubrir, que complementar, que expresar. Y entre los distintos aspectos tenemos que es un individuo, pero también es un microuniverso, un pequeño universo. Es un ser social por naturaleza. Es un ser que tiene emociones. Y esto le da una unidad de conciencia. Y por lo tanto, es una entidad irrepetible. El ser humano, por lo tanto, tiene un poder creativo y es un descubridor de verdades. Ujú. Maestro, ¿cómo podemos entender esta visión más allá de la teoría? Digamos, qué implica ser un microuniverso viviente? Exacto. Resulta que en todo lo que existe en el cosmos Ujú. y entendiendo el universo como nuestro sistema solar y el cosmos como lo absoluto, ¿m? Eh, Significa que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, del macrouniverso que es el todo, el ser humano, esa pequeñísima parte que podemos representar, tenemos exactamente las mismas facultades y poderes en miniatura. Y de ahí que se le conozca como el microuniverso. Es hecho idéntico al creador. Por lo tanto, se le considera que tiene dentro de su ser la totalidad de las facultades y poderes para poder manifestarse. Esto es ser un microuniverso y no debemos olvidarlo porque esto nos trae muchísima responsabilidad. Normalmente esto no lo tomamos en cuenta, no hacemos caso de, pues, ¿por qué no lo entendemos o no está presente? Claro. Y vamos creando por todas partes muchas cosas por ser creadores. Esa es la gran característica del ser humano. Igual que Dios es el hombre, el ser humano, un ser creador. Y va creando cada vez que habla, cada vez que piensa, cada vez que tiene una emoción, cada vez que decide, cada vez que va tomando caminos, va decidiendo. Por lo tanto, va creando. ¿Y qué sucede si no es uno consciente de que somos creadores? Pues vamos creando cosas que a veces
espanta, ¿no? Veamos el mundo que hoy vivimos, que hoy tenemos. Cuando oímos las noticias, vemos noticias terribles, dice uno, pero ¿cómo está pasando eso? ¿Cómo ese ser humano hizo tal cosa? ¿Cómo actuó de tal manera? ¿Cómo se dejó influir o cómo actuó de tal otra? Y al hacerlo, ha ido creando y se van creando, por lo tanto, distintas entidades al pensar, al sentir, al hablar y al actuar. Y esas entidades de enojo, de ira, de coraje, de odio, de venganza, de celos, por ejemplo, crean entidades psíquicas que ya de por sí hay muchas en el ambiente, porque la humanidad viene desde hace mucho tiempo y ha ido creando desde entonces, desde que apareció el cuarto reino, que es el reino humano. Así es que hay muchísimo en el éter de estas entidades. Pero ¿cómo le vamos sumando lo que cada persona va haciendo? Vamos haciendo. Así es que podemos y hemos creado ambientes verdaderamente difíciles. Pero también la ventaja es que si el ser humano empieza a crear, porque va haciendo ya conciencia diferente, de crear amor, bondad, unidad, esperanza, alegría, optimismo, por ejemplo, y entre tantas otras cosas, también se crean entidades de ese tipo, entidades muy bellas que van a apoyarnos para seguir avanzando y mejorar y limpiar los ambientes difíciles. He aquí que tenemos entonces que somos un microuniverso porque estamos creando constantemente, sin darnos cuenta. Eso es lo que hace la gran masa humana. Ya la gran diferencia será cuando un ser humano empieza a despertar y empieza a crear cosas con mayor conciencia. Por eso se habla de que es una unidad de conciencia, porque al hacerlo, al darse cuenta de que lo que estaba pensando, generando no es lo bueno, entonces empieza a controlarse, controlarse cuando habla con alguien, cuando tiene una crisis con alguien, cuando le cometen una injusticia, cuando va manejando, ¿no? Y de repente sucede algo que no es correcto y surge entonces las emociones, los pensamientos, cómo empezar a controlar, equilibrar y decir, es que yo quiero que sea lo mejor para mí, para los demás, para mi familia, para mis seres amados. Y luego cuando la conciencia va creciendo, dice uno, para mi ciudad, para mi nación y luego para el mundo entero. Hay seres humanos que empiezan a pensar ya como como un todo el planeta, como una humanidad toda, como una humanidad que todos somos hermanos. Y entonces trata de pensar para el bien de la totalidad. Quiere decir que su conciencia ha crecido, que ya no es solamente un ser humano más de la masa. La masa está representando ahorita un 80, un 75% de la humanidad. Y el otro 20 o 25% que empieza a cambiar, que está despertando, es el que empieza a transformar y a buscar equilibrios y a mejorar los ambientes. Por eso, por ser tan especial el ser humano, eh, llega a convertirse en un elemento fundamental para la evolución, ya no solo de su personalidad y su familia o su ambiente en el que vive, sino en la medida que va creciendo su conciencia, empieza a ayudar al cambio y a la evolución de toda la humanidad. Y por lo tanto, viene a ser en verdad un gran aliento que el ser humano despierte con su conciencia. Y esa conciencia
conforme va despertando, se le llaman expansiones de conciencia. Cada vez va creciendo más su conciencia conforme va avanzando en el camino y cada vez sus creaciones serán mucho mejor. Sí, hay que dejar claro, creo que precisamente esta manifestación de unidad en la vida cotidiana tiene que dejarnos la enseñanza de la conciencia que tenemos que tener cuando pensamos, cuando accionamos algo, porque como dice, se van creando manifestaciones que a simple vista no las reconocemos, pero que incluyen pues el miedo, todo el maltrato, digamos, también a lo que es la raza humana. Todas estas manifestaciones de ataques sobre la misma raza humana, ¿no? Las guerras, la incertidumbre, pues el robo, ¿no? Y las muertes, etcétera, etcétera, porque uno mismo está creándola y no sabemos cómo impacta un simple pensamiento en el aquí, es como el aleteo de la mariposa que va propagando sus ondas, ¿no? Así es exactamente. eh, hemos creado los ambientes. No nos gustan los ambientes que luego nos muestra los noticieros, pero uno debe de pensar, todos estamos creando esos ambientes. ¿Y qué puedo yo hacer desde mi pequeño lugar donde estoy, en mi casa, en mi oficina, en mi trabajo, en mi actividad diaria? Pues lo que debo de hacer es tomar esa conciencia y trabajar para que lo que yo haga, por lo menos lo que yo haga, los demás pues no los puedo controlar, pero a mí sí. Entonces lo que yo haga sea lo mejor posible, los mejores pensamientos, las mejores emociones. ¿Cómo equilibrar las emociones? Porque las emociones son el factor ahorita más dominante y por lo tanto se pueden salir de control. Hay que equilibrarlas y poder ir creando con las emociones lo mejor. Los pensamientos eh, también se pueden disparar. Entonces lo que se pide al que ya está despertando es que tenga serenidad en sus pensamientos, en su mente, una atención expectante, una serena expectación ante todo lo que va viendo, a todo lo que va sintiendo. Y con eso también ya puede actuar, hablar, ir decidiendo en su día a día. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de que es una entidad muy especial. Lo que más conocemos del ser humano normalmente es el vehículo físico etérico, pero el ser humano está compuesto de distintas partes. Es en realidad distintos elementos que lo forman. El ser humano es una chispa divina. Como habíamos dicho, es un microuniverso y entonces tiene una chispa de lo que es la chispa del gran creador, una pequeña chispa se desprende de él y eso es lo que es el ser humano. Pero esta chispa divina que es el ser humano requiere de que sea guiado. Y para ese sentido, el ser humano cuenta con lo que se llama un maestro interno, conocido generalmente como el ángel solar. El ángel solar, por lo tanto, va a permitir guiar a ese ser humano. ¿Y quién es esa chispa divina? ¿Cómo se puede manifestar? Porque es muy poderosa. Es tan grande su energía que no podría manifestarse en un pequeño cuerpo físico. Y entonces para eso requiere de que se maneje un alma. Y es así como el ser humano tiene un alma que representa a esa chispa divina. Somos un alma que está evolucionando. Y esa alma eh, se va a ir cubriendo, protegiendo con distintas bellas capas de energía que se le conoce como una flor de loto. Por eso la flor de loto
representa en general al alma, porque adentro está esa joya especial que es el alma, que está evolucionando, que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere ascender. Pero para eso, el alma tampoco puede por sí misma evolucionar. Requiere de tres vehículos. Un vehículo físico etérico, que es el que conocemos, el cuerpo que vemos. Un vehículo de emociones, que es el que va a estar manifestando todo su campo de emociones. Un vehículo mental que se le conoce, el que usamos diario es el vehículo mental inferior y que le va a permitir en su momento pasar a tener un vehículo mental pero superior. ¿Qué es lo que es el ser humano común y corriente normalmente? Pues es un alma en evolución con tres vehículos que están avanzando, que están evolucionando. Lo que más vemos, pues, es el cuerpo físico y creemos que eso somos, nada más. De ahí que es lo que más atendemos de alguna manera. Se descuidan las emociones, se descuida el pensamiento, porque no le damos una educación conveniente a cada uno de ellos. Y lo deseable sería cómo tener armonía, control armónico del cuerpo físico, cómo tener equilibrio emocional, todas las emociones, ir al punto medio, no a los extremos, sino a un punto medio entre esos dos extremos de emociones. Y cómo tener, como ya señalábamos, en el cuerpo mental inferior, serenidad, porque si dejamos a la mente suelta, sola, hace lo que quiere. Cada uno de los tres vehículos a veces se les equipara como si fueran tres briosos caballos, ¿no? Que si uno los deja, cada uno quiere jalar por su lado y expresar sus propias tendencias. Si abandonamos a que el vehículo físico haga lo que quiera, bueno, caemos en problemas verdaderamente de salud principalmente, ¿no? Si dejamos que el cuerpo de emociones se desborde, se desate, provoca verdaderamente algunas crisis tremendas, ¿sí? ¿Y qué no decir del mental, del cuerpo mental, que se va, divaga, se expande, critica, juzga y se vuelve en verdad incontrolable? Pero, pero el alma, que es la dueña de esos tres vehículos, debe de tratar de irlos controlando, equilibrando, alineando. Y cada uno de estos tres vehículos es una materia y el alma es un espíritu ya, porque representa al espíritu que mora en nosotros, que es esa chispa divina que tenemos. Afortunadamente el alma tiene su maestro interno, como señalamos, que es el ángel solar. Se le conoce como el maestro interno, el yo superior, el yo trascendente, que nos guía. Hagan de cuenta que nos toma de la mano y nos va señalando el camino, el mejor camino para ascender si deseamos evolucionar hacia el bien. Ujú. Eh, Mucho de la masa humana no oye a su ángel solar. El ángel solar tiene un mensajero, porque el ángel solar es una gran entidad que escucha el alma, pero para que los vehículos inferiores puedan comprender esto, el ángel solar tiene un gran mensajero conocido como el ángel guardián y protector. Es esa pequeña voz de conciencia que nos acompaña siempre y que nos dice dónde dejamos las llaves, que hay que cerrar la puerta, que hay que caminar por la derecha, que hay que tomar tal decisión. Nos va apoyando el ángel guardián y protector, mensajero del ángel solar, y el ángel solar
que está guiando al alma. Y el alma, cuando ya somos conscientes de que somos almas, empieza a controlar a esos tres vehículos que necesitan, que requieren un control, un alineamiento que los eleve. Cuando esto se va logrando, llegará un momento en que tendremos un paso hacia un nivel mental que es el mental superior. El otro mental se le conoce como mental concreto, ¿sí? Todo lo concreto, todo lo que vemos, todas las investigaciones, toda la tecnología, la ciencia, todo nuestro mundo está ahí en el mental concreto. Pero cuando queremos ir a niveles superiores, tenemos que tener el mental superior que nos lleva al mental abstracto para verdades superiores. Este nivel superior que habla, pues se genera, digamos, o se cultiva a partir de la salud de los tres vehículos. Sí. Eh, ¿Cómo, qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para promover esa salud? Cada vehículo requiere esa atención. Quizás el más cotidiano es el que vemos, el vehículo físico. Hay que atenderlo, hay que darle de comer, enferma, hay que cuidarlo, requiere descanso, busca placeres, busca sensaciones, y ahí está el cuerpo físico requiriendo lo que él necesita. Eh, ¿Qué no decir cuando se le presenta la hora de alimentarse? Busca aquello que le guste, que le dé placer, quizás no esté pensando en el alimento que más le conviene, que le dé el equilibrio a su cuerpo, que le dé la salud que necesita. Y entonces hay una explosión o un desajuste, por ejemplo, en el comer, y se provoca a veces lo que es el problema de la gordura, de la obesidad, ¿no? Porque no hemos controlado al cuerpo físico. Y además dejamos que él haga lo que quiera, mientras lo dejamos libre. Cuando el alma empieza a despertar, empieza a controlar lo que es su cuerpo físico y le va diciendo, te conviene comer esto, esto es lo mejor, pero empieza el alma ya a mandar sobre el cuerpo físico. Y allí empieza la armonía y empieza la salud y empieza un verdadero equilibrio, una verdadera armonía. En cuanto a la salud emocional, hoy afortunadamente ha empezado a surgir lo que es la inteligencia emocional, que es un intento de nuestra humanidad de empezar a controlar lo que es el cuerpo de emociones. ¿Cómo controlar las emociones? ¿Cómo no dejarse ir por una emoción indeseable? Hay que buscar inmediatamente el equilibrio, controlar para no estallar, para no desequilibrar. Uno se espanta de lo que va uno escuchando en las noticias, de que un ser humano de repente enloqueció, sacó su arma y mató a compañeros de su escuela, a maestros, y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué le pasó? No había un control de emociones, más bien había de esas fuerzas que se conocen como egregores, creadas por nosotros y por toda la humanidad, que los dominan y los manejan como si fueran unos títeres. Ya no hay el control para nada del ser humano. ¿Cómo lograr que las emociones todas se equilibren? De ahí que el alma, cuando, repito, va ya tomando conciencia, va despertando, empieza a controlar las emociones y trata de irse al punto de equilibrio de cada emoción. La emoción ahí está y puede surgir, pero si ya vamos controlando, uno dice, no, 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 no me debo de enojar, me debo de equilibrar, debo comprender, debo de
de ver que esa persona tenía tal necesidad. Y debo también de ir pensando que a veces los seres humanos que actúan mal, pues no están comprendiendo muchas cosas, tienen un grado de ignorancia de su ser, su alma no ha despertado. Y si mi alma ya va despertando, trata de comprender al otro que su alma quizás sigue dormida. Por lo tanto, la gran responsabilidad está en mí, ya no en los otros, no en los demás. Y en cuanto al cuerpo de la mente, la mejor manera es ir a la serenidad. La meditación nos ayuda para eso, porque nos lleva al silencio. Y en el silencio profundo, en ese vacío que se puede producir, se empiezan a manifestar las grandes verdades que uno necesita. Porque ya en el camino de un despertar, lo primero que hace el ser humano es empezar a hacer preguntas. Y al hacer preguntas, empieza el gran momento de la transformación, porque habrá respuestas. La ley de la vida dice, cada vez que tú preguntes, tendrás respuestas. El ser humano normalmente no hace preguntas, vive su vida, la vida diaria, del trabajo, de la casa, del hogar, del traslado a alguna parte, va en sus pensamientos, en sus anhelos, en sus deseos, en sus preocupaciones, y no está dejando que sea el alma la que vaya controlando todo. Por lo tanto, cuando el alma se empieza a manifestar, ahí empieza a transformarse todo. Es, a veces dice uno, el alma empieza a despertar y ahí empieza lo que es el camino espiritual, porque se vuelve un aspirante. Cuando empieza a preguntar, empieza a tener respuestas y entonces el cuerpo mental empieza a tener un verdadero servicio en la serenidad, en el silencio, en la meditación, en la comprensión. Dentro de todo lo que es el proceso de evolución de un ser humano, hablando del ser humano, que en realidad es para todas las entidades que existen de distintos niveles, existe aquellos que representan a la ley absoluta, la ley del absoluto, la ley que va controlando el orden de todo lo que debe de ser, de todo lo que existe. Y en el caso, claro, de un ser humano, se manifiesta indudablemente. Y tenemos, por lo tanto, la manifestación de los señores del karma que están presentes en todo. Y los impulsos básicos que tiene la evolución son a través de estos cuatro señores, los cuatro señores del karma. Uno que se encarga de la destrucción de las formas, conocido como el ángel de la muerte, y que recientemente en tus programas anteriores y en la época que vivimos del Día de Muertos, se estuvo recordando lo que es la muerte, ¿no? Lo que significa el proceso, y cada quien tiene ideas diversas de cómo comprender este fenómeno, este proceso de que es parte de la vida toda, la muerte. El ángel de la muerte, por lo tanto, se dedica a la destrucción básicamente de todas las formas que ya cumplieron su misión y que requieren renovarse por otras. También tenemos al ángel de la justicia, que cuida del propósito de perfección de todo lo que vamos realizando como seres humanos. Este ángel de justicia es el que va dando el equilibrio de todo lo que vamos haciendo, pensando, sintiendo, realizando. Es el que, si sembramos, tenemos que cosechar. Y es aquí donde el ángel de la justicia actúa siempre. Es impersonal, simplemente dice, sembraste esto, la cosecha que te corresponde es esta.
¿De qué dimensión? De la dimensión que tú has decidido, ¿no? Y bueno, algo que no comprendemos y que a veces cuando llega el ángel de la justicia con su intención y con su propósito, no logramos entender por qué pasó algo, por qué a mí, por qué ahora, por qué esto, ¿no? Entonces, si uno fuera comprendiendo que hay un ángel de justicia que está dando el equilibrio para todo y que va compensando todo, uno cuidaría entonces de qué voy sembrando. Quiero que mi cosecha no sea difícil, cambio lo que siembro. Quiero, sin darme cuenta, más bien sin darme cuenta, siembro cosas indeseables. La cosecha, aunque yo no lo sepa, vendrá y serán indeseables y a veces muy difíciles. Pero cuando el ser humano va despertando y sabe que todo lo que hace tendrá sus efectos, empieza a cuidar todo, incluyendo, claro, sus palabras. Cada palabra es una fuerza, un poder. Entonces va a cuidar sus palabras, va a cuidar sus acciones, va a cuidar sus emociones, va a controlar sus pensamientos. Y entonces esa siembra que ahora va haciendo con mayor conciencia, tendrá una cosecha posterior, claro, pero de la dimensión que ahora está realizando con mayor conciencia. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se enteran los señores del karma de lo que pienso, de lo que hago? Lo pensé, nadie se enteró, pero resulta que hay un ángel que va llevando el registro de todo lo que hacemos, lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Se le conoce como el ángel de los registros. Y va registrando todo. Y ese registro es personal, pero también estos ángeles actúan para una familia. Hay ángeles para la familia, ángeles del karma. Registran lo de toda la familia, ¿sí? Que también la familia sembrará y cosechará como familia. Pero hay ángeles, estos cuatro ángeles, también los hay en la dimensión de una ciudad, de un país, de toda la humanidad. Así es que está para todo. Y claro, van más allá. Estos ángeles actúan en cada planeta, en todo el sistema solar, en cada sistema de estrellas, ¿sí? En cada constelación, en cada galaxia, en cada cúmulo de galaxias y en todo. Así es que es son unos seres, son angélicos que están cuidando el orden de la ley absoluta. ¿Y qué tenemos que hacer? Ojalá nos diéramos cuenta de que podemos ir controlando mucho de lo que hacemos, pensamos, sentimos. Y bueno, y viene entonces la creación también de formas nuevas. Así como hubo una destrucción de formas con el ángel de la muerte, hay un ángel que se encarga de la construcción de las nuevas formas. Se le conoce como el ángel de la liberación. Ujú. Este ángel de la liberación, digamos que tiene un efecto en el momento de una nueva encarnación, Claro, ¿sí? sí. Y podemos ver que desde que se decide el nacimiento, desde el instante de la concepción hasta el momento cumbre del alumbramiento, este ángel de la liberación está presente allí. Desde ese mismo instante en que se logra la concepción eh, un hombre y una mujer, deciden la concepción y se realiza ese gran momento. Y va guiando todo hasta que nace un ser humano. Este ángel de la liberación nos enseña internamente a liberarnos de las limitaciones engendradas por la lucha
de los tres elementales que ya habíamos señalado, físico, astral y mental. Son tres vehículos. Se les conoce como elementales porque son tres, ¿qué decir? Devas menores que utiliza el alma para aprender. Cuando nace un alma, que es un espíritu, requiere de tres vehículos para aprender, que son estos. Y es a través de estos devas mensajeros en el corazón del hombre que le permite situarse por encima de sus propias pasiones, por encima de sí mismo. Por lo tanto, hay que tener el control de esos tres elementales, conocidos como la personalidad. Mi personalidad se llama ahora Ricardo Alfonso Camacho Segura, ¿sí? Y tengo mis tres vehículos y tengo un alma que está tratando de controlar a esos tres vehículos. Y esta alma que tengo yo representa a esa chispa divina mayor que mora en mí. Así es que esa chispa divina quiere evolucionar a través del alma y el alma evoluciona a través de los tres cuerpos que poseemos. A eso se le llama la personalidad. En la mayoría de las personas, lo que predomina es la personalidad, es la que domina, es la que guía, es la que dirige, es la que decide, es la que siembra y cosecha, la personalidad. Pero el alma todavía no está despertando en la mayoría. Cuando el alma despierta, ahí empieza a cambiar todo, porque entonces el alma se da cuenta que tiene que controlar a sus vehículos para que le sirvan al gran propósito de evolucionar espiritualmente. Cuando esta alma no está despierta, cuando no tenemos esa conciencia para entonces provocar una sinergia diferente de conciencia, no hay algún avance y cuando nos vamos de este plano todo se quedó igual. Sí, no Ajá. hay avances y mientras el alma no despierte, estaremos encarnando una y otra vez. Entra el ángel de la muerte, destruye la forma, vuelve a nacer el alma en tres vehículos, pero sigue dormida el alma porque no ha logrado despertar en esa personalidad. Lo que domina la personalidad no permite que el alma despierte porque cada elemental, que es el cuerpo físico, emocional y mental, va tomando sus propias decisiones y quiere hacer lo propio, quiere hacer lo suyo, tiene sus propios impulsos y vemos qué mundo tenemos porque hemos dejado que esos elementales sean los que dominen y controlen. Todo cambia cuando en un cierto momento el alma empieza a despertar. Y es allí donde empieza el gran proceso, porque entonces un ser humano se da cuenta que hay algo más allá de su mundo diario, algo más allá de su mundo material, que hay cosas que le empiezan a inquietar, que hay dudas que tiene, qué es la vida, qué es el mundo, por qué nací, por qué me nacieron estos, por qué nací en estos padres, por qué llegué en esta época, por qué estoy en este país, por qué me tocó sufrir esta guerra, esta hambruna. Y bueno, todo eso llega a provocar un despertar. Algunos le llaman el maestro del dolor. El dolor, cuando empieza a actuar, hace que las almas, que la personalidad y el alma empiece a invocar, el ser humano empiece a invocar, porque ya no aguanta tal o cual situación. Y empieza a invocar, y al invocar viene la respuesta, y la respuesta es angélica. Y la respuesta va a llegar, claro, dependiendo del grado de la pregunta, ¿no? En un libro, en un sueño, en una canción, en una película, en una entrevista,
en una reunión donde conocemos a alguien más nuevo, diferente, en tantas formas en que puede llegar la respuesta a aquella pregunta que hicimos. Y aquí viene la clave, ¿no? Mientras más grandes son las preguntas, más grandes son las respuestas. Mientras más invocamos, más respuestas tendremos. Y empieza el alma a despertar. Y ahí empieza su camino de retorno hacia lo superior. Empieza a evolucionar en una espiral que va ascendiendo y ya no tiene límites el ascenso, pero hay todo un proceso para que eso suceda. Pero por lo pronto, el ser humano tiene que encarnar en vehículos. Y de allí que estos devas o los cuerpos que tenemos están trabajando desde el momento de la concepción hasta el momento del alumbramiento. Están trabajando activamente creando el cuerpo. Eh, en todo existen estos devas o ángeles menores que algunos les llaman, que van construyendo, se les llama elementales constructores, ¿sí? Del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Hay diferentes constructores para cada uno de estos vehículos que el alma va a necesitar. Y en esta imagen vemos cómo hay todo un proceso de creación de ese cuerpo en un promedio de 9 meses. Y, la encarnación, por lo tanto, es una expresión creadora manifestada a través de ciertos elementos físicos, emocionales y mentales, para que sirvan de morada a un ente que no es un ser humano, que es un ser superior. ¿Por qué decimos que es un ser que va a entrar en esos cuerpos? Ese es el alma, ¿sí? Un alma que es un ser superior. El alma es espíritu ya, pero los tres vehículos que forman la personalidad solo son materia. Mientras vivimos en la materia, es muy difícil avanzar, porque el avance es hacia el espíritu, no en la materia. De ahí que si no despertamos como alma, estaremos en la materia una y otra encarnación, cientos, miles de encarnaciones en la materia. Ah, pero ¿qué pasa? Cuando empieza a despertar el alma, ahí empieza la gran transformación, porque empezamos a avanzar hacia el espíritu. Nos empezamos a alejar, aunque sea poco, gradualmente, de la materia. Y nuestra gran tarea, Jacqueline, es elevarnos hacia el espíritu. Y algún día en este sendero que va a recorrer el alma, dejar la materia totalmente. Y ahí se habrá dado un paso incluso muy superior. Y aquí tenemos distintas etapas de la encarnación de un alma. Una primera etapa se le muestra al alma que va a encarnar las condiciones que deberá enfrentar en su nueva existencia física. Esta iluminación le viene transmitida por el ángel solar. El ángel solar sabe lo que ha ido eh, sembrando y que el ángel de los registros ya hizo su anotación, ¿no? Entonces, en combinación con los señores del karma, el ángel solar en su momento eh, hace la invocación para que esa alma regrese a encarnar. Y esta primera etapa es, sabe el alma en dónde va a nacer, en qué condiciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde más va a aprender lo que le hace falta. No va a nacer donde no le corresponda. Resulta que todo en la vida, Jacqueline, es exacto. No nos gusta a veces, híjole, pero es exacto lo que va sucediendo. Si queremos que cambien las cosas que no nos gustan, tenemos que empezar a avanzar como almas hacia el espíritu. Una segunda etapa le son confiados
los tres mantras místicos o voces, el secreto de su nuevo nacimiento. Esos mantras son voces espirituales, ¿sí? Desconocidas para uno, claro, porque esas son las que produce el ángel solar en unión con los señores del karma. Y una voz para que para el cuerpo mental, otra voz para el cuerpo emocional y una tercera voz y última para el cuerpo físico. Son como órdenes de vibración, ¿sí? Hágase, cúmplase, realícese. Y se da el mantra y se abren los éteres del espacio y surgen tres elementales constructores que deberán construir los tres cuerpos de manifestación del alma. Estos elementales constructores son devas menores. Están los ángeles arriba y están los devas que le apoyan como si fueran obreros, ¿sí? Los devas constructores. Hay muchos tipos de devas constructores. Hay devas constructores para el reino mineral, devas constructores para el reino vegetal, devas constructores para el reino animal, pero los más especializados son los devas constructores del cuerpo humano, del reino humano. Y se empiezan a construir. ¿Cómo se van a construir? Con aquello que está guardado en las memorias que tienen los señores del karma. Los señores del karma guardan todo lo que ha hecho el alma en sus vidas anteriores, los cuerpos anteriores, el ser humano en sus vidas pasadas, en tres pequeños átomos. Un átomo para el cuerpo físico, como una memoria, otra memoria que es un átomo permanente para el cuerpo emocional y otro átomo eh, permanente o memoria para el cuerpo mental. Cuando se construyen los nuevos cuerpos, estos tres átomos o memorias se vuelven a integrar. Así es que el alma regresa con todo aquello que ya le pertenecía. Así es que es una ventaja porque no pierde nada, no tiene que empezar de cero. El alma cuando nace en el momento, en el lugar exacto y en lo que ya sabía. Una tercera etapa es una voz resuena procedente del plano cósmico, emitida por el Señor de la Liberación, que dijimos que es un Señor del Karma, proyectándola sobre el cuerpo causal del alma. El cuerpo causal es el loto que decíamos, una flor de loto que envuelve al alma. El alma es la joya dentro del loto. El ángel solar o el yo superior, quien a su vez emite otro mantra muy directo y particular, lo transmite al alma en proceso de encarnación física. El alma está esperando que sean creados tres cuerpos que necesita, que son una personalidad nueva. ¿Llegará en qué familia? Donde le toca, en qué momento, el exacto, en qué nación, el exacto, todo exacto, para que el alma continúe aprendiendo. Si su alma ya despertó de ese ser humano, va a llegar a donde tiene que seguir avanzando. Si el alma de un ser humano no ha despertado, llegará a algún ambiente de acuerdo a lo que ha sembrado anteriormente y donde tendrá que aprender lo que le corresponda. A veces pruebas muy difíciles, a veces pruebas que lo van a obligar a salir adelante. Una cuarta etapa es el alma pronuncia el mantra: cúmplase, Señor, tu voluntad. Es decir, acepto volver otra vez a la escuela de la tierra, a un día de clases, en algún aula diferente. Hoy nosotros nos ha tocado el aula de México, pero hemos vivido en otras aulas, ¿sí? De otras naciones, en otras épocas. Y el alma tiene
experiencias de todas partes, pero hoy estamos aquí y el alma acepta cuando dice, sí, Señor, cúmplase tu voluntad. Y entonces corrientes etéricas de tres tipos vibratorios se arremolinan alrededor de los tres átomos permanentes, o sea, esas memorias que tiene los señores del karma, y se inicia el proceso de substanciación, es decir, de materialización, teniendo lugar el misterio de la concepción. Se realiza el misterio de la concepción y se produce entonces todo ese fenómeno. El elemental físico que se introduce entonces en las entrañas de la mujer, que va a ser la madre física del alma que va a encarnar. El elemental físico empieza a construir en un promedio de 9 meses dentro del vientre de alguna madre ese cuerpo físico que en su momento, cuando nazca, tendrá también su cuerpo mental, se suma, y su cuerpo emocional. Pero apenas son tres vehículos que el alma deberá de emplear para evolucionar. Una quinta etapa. Al final de 9 meses, la voz del ángel solar resuena, despierta al alma y le indica el momento exacto del nacimiento. El ángel liberador ve la posición de las estrellas y pronuncia, hágase la luz. Y a este conjuro, una corriente de vida divina impulsa cuerpo y alma hacia el exterior y se produce el alumbramiento. Nace una criatura, nace un cuerpo con tres vehículos, una personalidad con tres vehículos y con un alma que va a utilizar los tres vehículos como un nuevo día de clases para seguir aprendiendo. Es hermoso todo lo que nos está relatando en este momento. Eh, Yéndonos un poquito a la descripción que hace que antes de nacer el alma recibe estos tres mantras o voces sagradas, Sí, podemos decir. ¿Qué representan esos mantras? ¿Podríamos verlos tal vez como frecuencias o códigos vibracionales únicos que nos van a acompañar durante toda la vida? sí, porque todo lo que es el universo es vibración, ¿no? Todo lo que es lo que existe, todo el cosmos se mueve por vibración. Y cuando se produce un mantra es una vibración especial. ¿Y quién la produce? En este caso, el ángel solar que está haciendo el maestro interno y los señores del karma, que tienen toda la memoria, todo el registro de lo que ha sido la evolución de ese ser humano. Entonces es uno muy especial para que se produzca un cuerpo físico, otro mantra o vibración para que se produzca el cuerpo de emociones que se produce en otro nivel. Porque hay el plano físico, hay un plano de emociones más elevado y hay otro plano más elevado que es el plano mental. Entonces, de acuerdo a cada plano, va la vibración y se produce también para que se produzca y se cree un nuevo cuerpo mental. De ahí que cuando nace un alma, un ser humano, nace con sus tres cuerpos, que son vehículos solamente, no son el alma, son vehículos del alma. De ahí la confusión de la mayoría de la humanidad, porque ve su cuerpo, lo ve en la mañana, lo arregla, lo viste, lo cuida, lo alimenta, lo cura, pero está pensando que ese cuerpo que ve es él. No, es su vehículo físico. Y cuando siente, es su vehículo de emociones. Y cuando está pensando, pues es otro vehículo, el mental. Pero ninguno de ellos es él. Son vehículos que utiliza el alma para aprender. Cada vez que nace un ser humano, es un día de clases y viene a aprender, a tener experiencias muy diversas que le van a ayudar a que el alma, si ya despertó,
crezca y evolucione y empiece a buscar el alma cuál es el sendero que le va a guiar para llegar hasta lo supremo, para llegar hasta un día a liberarse de la materia y ser espíritu. Pero ese es un proceso muy supremo que tendrá que venir al paso de una gran evolución. Pero mientras tanto, todo esto se va sucediendo siempre como un proceso en etapas donde el ser humano va despertando sus vehículos y el alma vuelve a tener oportunidades de seguir aprendiendo. Y llegamos aquí a ese ejemplo que se decía, el ser humano puede también llegar a nacer de otra manera. Ya no solo como hasta aquí vimos el cuerpo físico, pero todo eso es lo físico, físico, emocional y mental, es materia. ¿Cómo empezar a ir hacia lo espiritual? Eh, Aquí tenemos, por lo tanto, que empieza la vida del aspirante espiritual. Decíamos cuando el alma, cuando un ser humano empieza a tener pruebas muy duras, muy difíciles, o porque ya empieza una reflexión mayor sobre lo que es la vida y el mundo, el cosmos, el universo, todo, eh, empieza entonces su despertar. Cuando empieza a preguntar, se inicia la vida del aspirante espiritual. Esta vida del aspirante espiritual se equipara a lo que fue la vida de Jesús, recordando que Jesús fue un discípulo del Cristo, sigue siendo un discípulo del Cristo. Es diferente el Cristo y es diferente Jesús. El Cristo necesitaba llegar a la humanidad, pero no podía encarnar porque es una entidad muy suprema. Ninguna madre podría resistir la vibración tan alta que tiene el Señor del Amor. Y por lo tanto, se permitió que una madre tuviera un vehículo, fue Jesús, ese vehículo que era un discípulo del Cristo, eh, fuera educado, fuera enseñado, fuera preparado, y cuando llegara el momento, el Cristo podía descender, posesionarse del cuerpo de Jesús, convertirse ahí, lo que hoy conocemos como Jesucristo, y entregar su gran mensaje de amor a la humanidad. Pero Jesús, como ser humano, tuvo que vivir distintas etapas. Tuvo un nacimiento a través de una madre, como todos, un bautismo, una transfiguración, una pasión y luego finalmente una ascensión. Y estamos hablando ya de la vida espiritual de Jesús. Eh, y se dice que el nacimiento corresponde a un proceso que tiene la vida para llegar a los niveles superiores que puede alcanzar el ser humano. Cuando un alma despierta, tiene que empezar a evolucionar hacia niveles mayores y un día alcanzar las etapas que conocemos, unas etapas finales ya, que conocemos como iniciaciones. Si recordamos, como un ejemplo, un ser humano eh, nace como estudiante, vamos a decirlo, en la etapa preescolar, ¿no? De los ejemplos educativos que tenemos. Y nace de preescolar y empieza día tras día a recorrer preescolar, siempre acompañado de su maestro, el ángel solar. Lo tomó de la mano, lo va guiando desde entonces. De preescolar sube a primaria, los ejemplos que tenemos,
muchos años, muchos días, claro, muchas encarnaciones significa, pasa a nivel secundaria, igual, muchos años, muchos días, y a veces hay buenos estudiantes que van aprendiendo y avanzan, y hay otros estudiantes que no quieren, como almas, no aprenden, reprueban, y algo que tenían que aprender en una encarnación, en un día de clases, se necesitan 10 días de clases, 100 días de clases o más, ¿sí? O vidas o encarnaciones. Pero ahí está el ángel esperando ayudarlo, porque la decisión es del ser humano. Pasa de secundaria a esta preparatoria espiritual de avance de la evolución y sigue creciendo. Son muchos años, son más vidas, son más encarnaciones. Y llega a la educación superior, muchos años, pero ya imagínate lo que puede estar aprendiendo un alma a nivel de esta enseñanza superior, de educación superior. Muy lejano cuando empezó como en preescolar, muy diferente, no se puede comparar. Ya su nivel de conciencia es mucho mayor. Llega al final de la educación superior y ahí le van a pedir 5 exámenes conocidos como iniciaciones. La primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta iniciación. ¿Para qué todo esto? Para que el alma como espíritu pueda avanzar a un nivel supremo, a un nivel mayor, abandonar el cuarto reino, que es el reino humano, y pasar al quinto reino, el reino de los maestros ascendidos, el reino de Dios, que se le conoce también. Y bueno, Jesús ya estaba en ese momento, imagínate, ser discípulo del Cristo ya, caramba, qué bello, ¿no? El bautismo, que es ligado al cuerpo emocional. El bautismo, cuando es el agua, se representa todo lo que son emociones. El control del cuerpo emocional. En el nacimiento es el control del cuerpo físico. En el bautismo, el control del cuerpo emocional. En la transfiguración es el control del cuerpo mental. Totalmente el control. Ya el alma domina, ya la personalidad, los 3 vehículos están totalmente disciplinados, alineados con el alma. Estamos hablando ya de un nivel muy superior, ¿sí? Del desarrollo del alma. Pero viene la cuarta iniciación, que en la vida de Jesús se le conoce como la pasión. Es una prueba muy difícil porque tiene que abandonar definitivamente todo lo que conoce, el desapego total de todo lo que sabe, de todo lo que conoce, de todo lo que ha vivido, el desapego total de la materia. Y es un sufrimiento porque tendrá que abandonar para siempre aquello pues con lo que vivió y con lo que creció y con lo que evolucionó, que fue la materia. Es muy duro, es muy difícil, por eso se habla de la pasión, la crucifixión y la muerte, ¿no? Es la muerte de la personalidad para que el espíritu pueda ascender. Es la parte más difícil, se le conoce como la cuarta iniciación. Y bueno, pero finalmente viene el triunfo, porque cuando se ha logrado llegar a ese nivel, vendrá la quinta iniciación, que es la ascensión. ¿A dónde? Al quinto reino, al reino de los maestros. Y un ser humano que empezó lejanos millones de años atrás como un ser humano en la etapa preescolar que hemos puesto de ejemplo, ha logrado llegar a la maestría y lo logra en la quinta iniciación. Y aquí es donde el ángel solar dice, ya cumplí, ¿sí? Desde la cuarta iniciación ya lo ve que ya está liberado. Y el ángel solar cumple, es el maestro que nos guió todo el tiempo, ya él puede retirarse al corazón del sol de donde proviene.
Y ya el alma, pues imagínate qué nivel tiene para entonces. Un nivel que lo llevará a la quinta iniciación, a la maestría y al quinto reino. Dejará de ser humano para convertirse en maestro de compasión y sabiduría. Maestro, pues la verdad se me hace fascinante esta analogía que hay del nacimiento del ser humano con las mismas leyes del nacimiento de Jesús y del universo. ¿Podría explicarnos qué revela esta analogía sobre la relación del ser humano y el cosmos y Jesús? Claro, lo que pasa es que son los mismos procesos que se siguen para el nacimiento de una entidad. Una pequeña entidad como el átomo Ujú, sigue esos procesos similares. Un proceso del ser humano es como el que ya vimos, con las diversas etapas que le van dando la posibilidad de venir a experimentar otra vez en un día de clases normalmente, pero eh, una analogía ya con la vida de Jesús nos está indicando un camino espiritual. Sabemos que el Maestro Jesús en ese momento era un discípulo cuando estuvo con Cristo en esta experiencia, pero posteriormente alcanzó la maestría. Hoy es el Maestro Jesús y es el que controla el maestro, el Shohan, le llaman, del sexto rayo, que está dirigiendo lo que es todas las religiones, lo que es el, el idealismo básicamente. Ujú. Ahí está el Maestro Jesús, pero ya en un nivel muy elevado. Cristo, bueno, sigue estando en un lugar muy grande porque es el maestro de maestros, de ángeles y de hombres. Pero el propio Cristo tuvo un proceso también similar. Y, por ejemplo, cuando nace un planeta, también se sabe que va a seguir procesos muy similares, procesos que le van a llevar desde un nacimiento, un proceso de concreción, un proceso de objetividad y ya de experiencia, porque un planeta tiene que aprender. Un planeta, el logos planetario, alguna vez fue un ser humano. El propio logo solar, nuestro amado logo solar, alguna vez fue un ser humano, ¿sí? Eh, la entidad que dirige una constelación, la que sea, hay muchas, alguna vez fueron seres humanos. Y si hablamos de una constelación, alguna vez esa entidad que dirige la constelación, una entidad enorme, alguna vez, muy lejana, fue un ser humano. Por lo tanto, el proceso es similar, pero el ser humano tiene que vincularse a estos grandes procesos si logra pasar, dejar la materia, la personalidad, y hacer que el alma sea la que domine, y hacer que el alma logre llegar a esta etapa final de las cinco iniciaciones para dejar que la chispa divina, que realmente es él, el ser humano, evolucione en su plenitud. Cuando esto suceda, nos daremos cuenta que somos en realidad una chispa divina en evolución que utilizó al alma para aprender y el alma utilizó a la multitud de personalidades que tuvo para aprender y que estamos teniendo, ¿no? Para aprender. Es un proceso de aprendizaje. El nacimiento de todas las entidades requieren aprendizajes y el aprendizaje solo se logra cuando vienen a la materia. En la materia, en el mundo de la materia,
Si vemos el espacio con algún telescopio o ahora con las ventajas de la tecnología, que podemos ver el espacio, la infinidad de galaxias, todo lo que hay de un universo y un cosmos infinito, todo eso es mundo material. Todavía es un mundo material donde las entidades están evolucionando y el ser humano, como chispa divina, también está en evolución. Eh, Sí, y de ahí que nos ligamos totalmente a los nacimientos que puede estar surgiendo en todas partes. Y por eso, con esta imagen, el nacimiento de cualquier ser humano en el plano físico obedece a idénticas leyes que concurren en el nacimiento de un universo semejante a este, en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es decir, nuestro planeta. ¿Cuáles son estos procesos para un ser humano y para, básicamente ahorita para un ser humano en su cuerpo físico? Primero viene una condensación, los 3 primeros meses de gestación. Luego ya viene una formación, los 3 meses siguientes. Y la concreción, o sea, la forma final, que son los 3 meses últimos. Y con esto se ha creado, con los elementales constructores que ya decíamos, que son eh, fuerza angélica, construyeron los 3 vehículos para que el alma pudiera encarnar. Bien, ¿cómo podríamos ver esas mismas etapas, condensación, formación, concreción, reflejadas en el proceso del nacimiento espiritual? Sí, pues resulta que cuando estamos iniciando el proceso espiritual, es cuando hemos señalado que el ser humano empieza a preguntarse más allá de lo que observa, más allá de lo que es un mundo de la vida diaria, empieza las inquietudes profundas. A veces pregunta con la familia, a veces con las amistades, con sus maestros de clase, pero luego no encuentra las respuestas que quiere y sigue buscando y Ujú. empieza a buscar, a leer, a investigar, y es un proceso de búsqueda. Por eso el ser humano es un gran buscador de verdades cuando ya las empieza a necesitar y ya no dejará de buscar. Cuando empieza, será un proceso verdaderamente maravilloso. Las preguntas tendrán respuestas, pero las respuestas le van a provocar nuevas preguntas y esas preguntas nuevas tendrán nuevas respuestas, cada una vez en niveles mayores. Y cada vez que tenga respuestas, le van a seguir inquietando más y más, pero va avanzando y de repente empieza a comprender quién es él, quién es su familia, quién es su nación, qué es la humanidad donde vive, empieza a tomar conciencia de su mundo, el planeta, que es el logos planetario, es el cuerpo físico del logos planetario, también es el cuerpo físico solamente, porque el logos planetario también tiene su cuerpo físico, emocional, mental, igual que el ser humano, ¿sí? Esas son las analogías, las correspondencias. Pero empieza entonces a buscar. Luego empieza a tener una formación de ideas, de pensamientos, para ir estructurando conocimientos, conocimientos que le llegan, que le van llevando le van llegando de distintas fuentes, porque él sigue buscando. Y en el caso del ser humano buscador, busca en una filosofía, busca en la ciencia, busca en el arte, busca en la filosofía, busca en las religiones, está buscando y va encontrando pequeñas respuestas, pero necesita más. Y cuando va ya formándose ya sus líneas de búsqueda, llegará un momento en que encuentra cuál es el camino que estaba necesitando. Y ahí es el momento en que queda ya concreto su línea de evolución. Y entonces se dedica en esa línea que ya encontró,
que ya le proporcionó la vida por toda su búsqueda, se la va entregando, lo van guiando, porque tiene su ángel solar que todavía le guía, y en esa línea de búsqueda empieza un ascenso en aquella línea que le corresponde. Empieza a conocer cuál es el alma, que tiene un cuerpo, el alma que lo cubre, que es el loto egoico que le llaman, que ese cuerpo obedece al espíritu que mora en él, que es la chispa divina, y que esa chispa divina esté evolucionando, y ya tiene una línea de desarrollo que le va llevando del conocimiento que inició al principio concreto, a un conocimiento abstracto y ahora a un conocimiento espiritual que se conoce como sabiduría. Y el ser humano, aquel aspirante que algún día empezó, se convierte en un ser de sabiduría. Hay varios niveles que tiene el ser humano en todo este proceso en el cual vivimos. En nuestra tierra tenemos una humanidad salvaje y ahí también se agregan los que están depravados, ¿no? Como los que se dedican al mal. Luego viene una humanidad común, que es la mayoría de los seres humanos que alcanzan distintos grados de desarrollo, tienen, algunos tienen grandes estudios, son intelectuales, tienen estudios, licenciaturas, maestrías, doctorados, pero todavía están en ese mundo de la masa general, ¿sí? De la masa común. Pero cuando empiezan sus inquietudes, sea la posición en donde esté, como intelectual o como mecánico de un taller o como obrero de una fábrica o como ama de casa, si empiezan sus inquietudes, ahí empieza su proceso de camino espiritual y se convierte en aspirante espiritual, que ese es el nivel que sigue. Después de aspirante espiritual, va a pasar a un nivel de observación. Un maestro de la jerarquía lo empieza a observar, el aura, el brillo de su aura, todo lo que está trabajando, porque llama su atención. Y el maestro pone, aparte de varios de sus discípulos que son de su círculo interno, a observarlo para ver cómo avanza, y lo observan. Y si ese discípulo avanza, un día entonces le dicen, está preparado para recibir enseñanzas superiores. Y ahí va entonces al corazón del maestro. Y el maestro mismo de un ashram, de la jerarquía de maestros, le empieza a guiar. Tiene entonces su ángel solar y ahora tiene también a un maestro del ashram que le empieza a guiar, a darle enseñanza. Ese discípulo en el corazón del maestro llegará un momento en que se vuelva un discípulo iniciado, iniciado de lo que ya habíamos dicho, primera, segunda, hasta la quinta iniciación, pero ya está bien apoyado, ya está bien orientado, pero el ser humano para entonces, en esa búsqueda que inició como en su nacimiento espiritual, como un aspirante espiritual, va avanzando, va en un recorrido que se le llama el sendero, y es una espiral que va creciendo, ascendente hacia arriba, y que nunca va a parar. Esa ascendente espiritual ya no tiene límites, porque aunque llegue al grado de maestría y deje el cuarto reino de los humanos y pase al quinto reino de los maestros, va a seguir buscando, va a seguir aprendiendo, va a seguir avanzando en esa espiral tan grande que no tiene fin. Así es que sí, está todo muy, muy relacionado, pero está vinculado precisamente a que una vez inició como aspirante, donde fue su verdadero nacimiento espiritual. Y bueno, ese nacimiento también se da en todo lo que va creando el ser humano. Nacimiento
de una civilización, de cualquier cultura, el nacimiento de una organización política, religiosa, económica, basado en poderes sociales humanos. Cualquier organización humana tiene un nacimiento que también tiene un proceso que podemos ir llamando de analogía también, un proceso de nacimiento, de desarrollo, de un avance, y si cumple sus metas, podrá dar un beneficio a la humanidad. Pero como todo cuerpo que nace, que habíamos dicho con los señores del karma, una organización va también en su momento decayendo, como lo hace el cuerpo del ser humano que envejece, y un día la forma también que ya no sirva tendrá que ser eliminada, será destruida también, siguiendo los mismos pasos de un nacimiento hasta la muerte. Muerte o transición, porque sabemos que el ser humano lo que muere son sus vestidos, sus vehículos, pero el alma no. El alma es eterna. Fue un día de clases y ya regresará a otro o muchos días de clases más mientras avanza en esta escuela y llega a las 5 iniciaciones. Las organizaciones tendrán también que ir evolucionando, porque si no evolucionan, mueren también y nunca más vuelven a aparecer. Nacerán otras organizaciones que son las que está necesitando ahora la humanidad. Y hay que colaborar para que cada organización que beneficie a la humanidad pueda culminar brillantemente. En esa parte podemos colaborar todos, según en donde nos encontremos. Y bueno, cuando hablamos de un nacimiento, de un universo, el nacimiento de un logos, estamos hablando de una iniciación tremendamente cósmica, de la cual solo podemos hacer referencia por medio del principio de analogía hermética que nos señala que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y ya lo habíamos comentado previamente, como una galaxia en su momento, alguna vez lejano, muy lejano, cósmicamente, porque el tiempo cósmico es muy diferente al tiempo humano, fue un ser humano en alguna región, en algún planeta, en alguna civilización, y evolucionó. Y fue pasando al quinto reino, y algún día fue un logos planetario, algún día fue un logos solar, algún día fue una constelación, un logos constelatorio, y cúmulos de constelaciones, hasta llegar a ser una entidad tan poderosa, tan increíble como lo es una galaxia. Pero no para ahí toda, porque hay cúmulos de galaxias que están guiados por una entidad también que evoluciona, que avanza en una espiral ascendente, en una búsqueda infinita. Pero también hay cúmulos de galaxias. Y bueno, la mente se pierde hasta que lleguemos al absoluto, que es muy difícil de definir. Un absoluto que tiene 4 señores del karma que ha creado para que las leyes que rigen a todo lo que existe se cumplan bellamente, para una bella armonía, para una gran evolución, para que todos los nacimientos, sean del cuerpo físico, emocional y mental, sean brillantes, pero para que el nacimiento del alma espiritualmente se cumpla y la chispa divina, que es el verdadero ser humano, cumpla brillantemente con su función. Así es que es maravilloso el destino que tiene el ser humano como alma y como chispa divina. ¿Cuál sería esta diferencia entre nacer físicamente y nacer espiritualmente?
Sí, el nacer físicamente es la materia, es la personalidad. Cada vez que nacemos, como ahorita que tenemos una personalidad, tenemos esos tres vehículos. Hemos nacido físicamente en su momento a través de nuestra madre, en conjunción con nuestro padre. Y aquí estamos. Pero, ¿cómo nacemos espiritualmente? Pues es cuando, ya lo habíamos señalado en el camino, cuando empezamos a hacernos preguntas sobre el mundo, sobre la vida, sobre lo que existe. Preguntas iniciales muy simples al principio, pero que van creciendo, porque ya señalábamos que se hacen preguntas, vienen respuestas, siempre, siempre, porque la ley está así. Hay preguntas, hay respuestas, más preguntas, más respuestas, elevadas preguntas, elevadas respuestas. Y ahí está ya el nacimiento espiritual, el nacimiento de un ser humano espiritualmente, que lo, que lo lleva a que el alma lo vaya guiando, recorra un sendero muy bello, siga en una búsqueda intensa de grandes verdades y de un conocimiento concreto pase a un conocimiento abstracto y de allí a la sabiduría que le llevarán definitivamente a los portales de la iniciación y claro, pasando los portales de la iniciación al quinto reino, el reino de los maestros ascendidos. Ya no será humano porque dejará el cuarto reino, pasará al quinto reino. Pero ese es el proceso que todos debemos de seguir, Jacqueline. Bien, Básicamente ok. sería lo que hoy les quise compartir. Bien, maestro. Pues algo que nosotros muchas veces tenemos, experimentamos, podemos decir que toda crisis profunda, toda pérdida, toda transformación es en realidad un nuevo nacimiento del alma en cada momento. Las crisis que va teniendo el ser humano tienen su razón de ser. Mm, Son cosechas de lo sembrado, pero que no tratan o no, la ley no castiga, la ley del karma no es un castigo, sino una oportunidad de compensación para aprender. Y claro, a veces lo que cosechamos no nos gusta y viene el dolor y viene la crisis, viene el sufrimiento, viene la pena, pero démonos cuenta que esto provoca una sacudida muy fuerte en el ser humano y el alma, si empieza a despertar y si ya despertó, con más razón sabe que tiene que seguir avanzando. Si no ha despertado el alma, una crisis puede provocar que despierte y es cuando el ser humano, aquel ser humano que está en severa crisis, es cuando empieza a invocar. Señor Dios, porque sí creen algún Dios, alguna entidad, ¿por qué me pasa esto? Ayúdame, porque esto no es justo. Hay injusticia, clama justicia, eh, hay protestas. Empieza a reaccionar, empieza a invocar. Y en cuanto empieza a invocar el ser humano, en ese momento está despertando espiritualmente. Ahora, si es un alma que ya despertó, que está en el proceso de evolución, las crisis no paran. Es más, a veces se agudizan porque dicen, ya despertaste, a ver, entonces vienen estas pruebas para que sigas aprendiendo. Pero entonces cuando llega la crisis, el problema, el ser humano ya no busca quién es el culpable de esto que me pasa, ¿no? Ahora dice, de esto, difícil, duro, ¿qué tengo que aprender? Y es muy diferente. Ya está el alma allí, ya está despierta y ya no busca, sino, no culpable, sino qué aprendo, qué me manda decir la vida con esto, qué tengo que aprender de esta situación. La aprendo, perfecto, sigo adelante. No la aprendo, la prueba se repite.
una y otra vez, a veces en la misma vida o a veces en varias vidas, Claro. hasta que el alma diga, ya aprendí. Ah, entonces el maestro le pone la palomita, el maestro, su maestro interno, y le dice, aprendiste esta lección, ahora a lo que sigue y a lo que sigue. Y va avanzando y va creciendo como alma y va despertando su conciencia por expansiones de conciencia, va encontrando puntos de enseñanza, de aprendizaje, que le van a permitir irse expandiendo e ir comprendiendo el mundo, la vida, en dimensiones mucho mayores. Hoy, afortunadamente, hay almas en el en la humanidad que ya han ido despertando. Se calcula un 20-25% de almas y se les llama el nuevo grupo de servidores del mundo que están buscando cómo servir, cómo evolucionar, cómo apoyar a los demás, cómo apoyar al divino plan, cómo tener las mejores oraciones, las mejores invocaciones, cómo trabajar en grupo, ya no solito, ahora en grupo. Buscan grupos similares para seguir avanzando. El nuevo grupo de servidores del mundo se convierte entonces en un instrumento que tiene la jerarquía espiritual de maestros para apoyar a la humanidad. Y a través de este pequeño grupo están llegando energías muy bellas y poderosas a todos los ambientes de la humanidad. ¿Cuáles? Pues nuestros ambientes. Ujú. Primero el de la familia, el de los amigos, el de los conocidos, el de los vecinos, el de los compañeros de trabajo y de aquellos que son los que se presentan en la vida y que se van cruzando en nuestro camino. Pero ya este grupo trabaja en nombre de la jerarquía, en nombre de la gran fuente de poder que es Dios, trabaja para servir a la humanidad aunque estén en las crisis, aunque vengan las pruebas, pero es muy diferente cuando ya tuvo el nacimiento espiritual, ya el alma está despertando, ya despertó a una masa humana que todavía no comprende y solamente vive con los tres cuerpos de materia de su personalidad. Sí, a veces estas señales, digamos, que tenemos en la vida, pues por más fuertes que sean, ¿no? Tenemos que entender que son generadas por nosotros mismos y por el ambiente en que estamos viviendo. Y pues la manifestación es mucha, variada en cuanto a esta parte, puede ser física, enfermedad, puede ser algún sistema medio transformado, ¿no? Con señales negativas, el ambiente en el que estemos viviendo, ya sea en el trabajo, en la casa, etcétera. Pero también lo transforman los pensamientos, pero también las emociones. Y todo esto va dando un resultado que son enseñanzas, que algo nos va a pasar, ¿no? Finalmente, estas Sí, condiciones que han sido inconscientes nos van dando muestras para entender estos procesos, a veces muy dolorosos, desgraciadamente, pero solamente a través de ese dolor, de esa sensación de malestar emocional, mental, física, pues es cuando vamos a entender que algo tenemos que hacer para modificar nuestra conducta, pensamiento, emociones, para tener una mejor respuesta, para elevar nuestra conciencia. Y ahí, maestro, ¿cómo puede acompañarnos esa conciencia durante la transformación? cuando el alma ya despierta, te señalaba que hay varios niveles de seres humanos, cuando ya el alma ya está despierta. Sí, Y entonces va en una búsqueda continua, constante, para ir comprendiendo lo que va sucediendo, tanto en lo personal como lo que sucede en nuestro ambiente, lo que sucede en nuestra nación, lo que sucede en el mundo. Vemos noticias tremendas y uno dice, ¿cómo coopero? ¿Cómo ayudo? Uno busca ser instrumento con esa conciencia que va despertando,
para que las cosas cambien, se transformen. ¿Cómo puedo ayudar desde mi pequeño lugar en donde estoy, ayudar para que todo vaya mejorando? Y una de las grandes claves que se nos ha dado es precisamente trabajar en grupo, no solo, y claro, lo hace uno en forma individual en lo que uno puede, porque vas llevando tu vida, pero cada vez que puedas trabajar en un grupo con seres humanos que empiezan y sienten y vibran en forma similar, se nos ha dado la herramienta de la invocación. Cómo invocar lo supremo, cómo llamar a lo superior, cómo atraer lo benéfico. ¿Para quién? Para nuestro ambiente o para aquellos lugares que más lo necesitan, aquella región que está en guerra, aquella región donde los humanos están sufriendo el hambre, el dolor, aquella otra nación donde hay una dictadura cruel que lastima, que sacrifica a sus propios seres eh, que viven allí. Enviar esas energías, porque si nos hemos aceptado como instrumentos de lo superior, podemos ser esos canales todo el tiempo para servir y ayudar a los demás. eh, la gran invocación, que es la oración para la era de Acuario, es la que ahora se nos entrega como fundamental. ¿Cómo tenerla? ¿Cómo aprenderla? ¿Cómo compartirla? ¿Cómo hacer que muchos la vayan diciendo? Y al hacerlo, empiezan a limpiar y a mejorar los ambientes donde ellos viven. Y las crisis y las pruebas, aunque vengan, tendremos la energía suficiente para superarlas, sabiendo ya, como hemos señalado, que cada prueba y cada crisis son enseñanzas, aprendizajes de algo que nos está faltando. Cuando lo aprendemos, la prueba se acaba, se Ujú. disuelve y vamos a lo que sigue, ¿no? Porque es un ascenso. Uno dice, ya me liberé. No, bueno, hasta que seguramente lleguemos hasta la cuarta iniciación, ¿no? Y liberarnos totalmente de todo lo que es materia. El trabajo como espíritu, que ya el alma es espíritu, es muy brillante y muy necesaria en esta época. La humanidad ahora vive crisis, nuestro país está en crisis. Entonces, ¿cómo ayudar? Con nuestros mejores pensamientos y utilizando en la medida de lo posible y de lo deseable la gran invocación. Es decir, convertirnos en instrumentos de esas energías superiores para que lleguen a todas partes. ¿Hay crisis? Sí. ¿Vendrán las transformaciones? Sí. ¿La humanidad llegará a aprender y a cambiar todo para mejor situación? Sí, así va a ser. Las crisis van a provocar cambios y los cambios se van a dar. Y se espera, porque así será, una humanidad nueva, una sociedad nueva, donde la base será las correctas relaciones humanas y la energía de la buena voluntad. Sí, pues hemos entrado a un mundo fascinante con esta parte. Y yo quisiera que todos los que nos están escuchando por un momento cerraran los ojos y vean la grandeza de lo que aquí se nos ha compartido en el sentido de pensar que somos todavía una cosa mucho más grande que esto físico que podemos ver y que cómo está ligado todo el universo, todos los conceptos y que por algo estamos aquí. Y que esta parte del nacimiento, ¿no? De que nos ha hablado es todavía mucho más grande y más eterno, ¿no? Entonces somos seres pues profundamente divinos y que tendríamos que estar contentos de que a pesar de lo que nos pasa en la vida, tenemos una grandeza, ¿no? En nosotros mismos. Pues gracias, maestro Ricardo, por compartir con nosotros esta visión tan profunda sobre el nacimiento espiritual. Si nos puede, por favor, aportar sus redes sociales. Sí, Jacqueline, con gusto. Mi nombre, como está allí en Facebook,
Allí me encuentran, diario publico algo, ahí me pueden encontrar. Casi siempre, pues claro, temas de tipo espiritual, eh, con la intención de que pueda servirle a alguien, ¿no? De aquellos buscadores que están por todo el mundo en esa necesidad de seguir encontrando verdades cada vez mayores, realidades cada vez más abstractas, niveles espirituales que nos lleven a la comprensión de nuestro ángel solar y un día a la comprensión de un maestro que nos pueda ayudar desde la jerarquía espiritual. Y también hay un sitio web que está en crecimiento, indudablemente, faltan muchas cosas todavía por colocar, que es el Sumum Bonum Violeta. Y ahí estamos a sus órdenes. Gracias, maestro. Pues la gran invocación la voy a poner aquí en la caja de descripción, así que la pueden Perfecto. ustedes consultar ahí. Y pues amigos, estoy segura de que este programa nos deja con una reflexión muy clara. Nacer espiritualmente no es empezar de nuevo, sino recordar quiénes somos en esencia. A todos los que nos acompañaron, gracias por abrir su mente, su corazón en este diálogo. Y si están viviendo un cambio inferior, recuerden que detrás de toda crisis hay una oportunidad de expansión y de luz. Soy Jacqueline Briviesca, esto es Espiritualidad Científica y nos vemos para el próximo programa donde seguiremos explorando la ciencia del espíritu y la conciencia humana. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ti, Jacqueline, y gracias a todas las almas que, con las que podamos compartir estas reflexiones. Gracias, Jacqueline. Bendiciones donde quiera que estén. Hasta la próxima. Hasta la próxima.